¿Qué tan importante es para nosotros el tema de la religión? ¿Lo anteponemos para elegir pareja? ¿Esperamos iniciar una relación amorosa con alguien que sea creyente de la misma fe? Si bien las creencias religiosas son cosas personales, muchas veces esperamos que sea el otro el que cambie de religión o menospreciamos su fe, por lo que lejos de procurar un crecimiento, lo que hacemos es separarnos, entrar en conflictos y distanciarnos. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de la religión y la pareja. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos en este viernes aquí en Diálogos en Confianza, hablando de este tema de la pareja y la religión. Es un tema que a través de las redes sociales ustedes nos han pedido muchísimo, porque hay personas que lo están viviendo y que han tenido algunos conflictos con la pareja y no han sabido cómo salir adelante o cómo ponerse de acuerdo. Por eso queremos tratar este tema esta mañana y ojalá pues nos compartieran sus historias, sus preguntas, sus dudas acerca de este tema para que los especialistas las puedan responder. Y hay muchos retos que enfrentar cuando una pareja de diferente religión decide vivir junta o casarse, y sobre todo cuando hay hijos, hay que ponerse de acuerdo en qué educación religiosa va a recibir, en qué momento el hijo decidirá hacia dónde irse y por supuesto pues también acerca de las creencias de cada uno, compartirlas con ellos y bueno, esto yo creo que también depende mucho de la edad en la que ya esté el hijo y él pueda tomar una decisión. Pero vamos a hablar de esto y más, quédense con nosotros. Oscar Viroes estará en las redes sociales, como siempre muy atento a todos sus comentarios. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, mi querida Carmen. Pues muy pendiente precisamente de todos los comentarios que nos hagan llegar aquí a las redes sociales de Diálogos en Confianza. Recordarles también que pueden seguir el programa en vivo a través de internet y para poder hacerlo la dirección es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza, en donde además de seguir el programa en línea, en vivo, pueden mandarnos sus comentarios, sus preguntas, pero sobre todo llevarlo a donde ustedes tengan que ir. Me parece muy interesante el tema de hoy. Bueno, también está abierta la línea telefónica. El número para comunicarse es 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Istiel Caneda y a Fabiola Ruiz. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. Le damos también la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y desde luego a quienes nos pueden también seguir a través de la señal internacional de Canal 11. Y te decía, me parece sí un tema muy importante, muy interesante. Este es un fenómeno que se ha presentado yo creo que desde el principio de la humanidad. Pero ¿qué pasa cuando comienzas a formalizar una relación de pareja? En realidad este tema es toral, se toca, cuando menos nos tratamos de interesar qué tipo de cultura espiritual es la que tiene nuestra pareja, o pensamos que es uno de esos detalles que en automático se irán acomodando por sí solos. O que el otro a lo mejor se puede convertir a nuestra religión ya que estemos una vez casados o viviendo juntos. Sí, y tal vez, no sé, tú hablabas también de la edad de los hijos y las hijas. Acá yo pondría un poco también el ojo en observación de la edad de cada uno de los integrantes de la pareja, claro, porque tal vez el asunto o los asuntos espirituales un poco más adelante podrían ser más importantes cuando probablemente en un inicio no lo fue tanto y eso podría ocasionar un conflicto en la relación de pareja. Bueno, por eso están las y los especialistas que nos ayudarán a profundizar justamente todo esto. Así es, a quienes les damos la bienvenida. Está con nosotros Raquel Cantuderas, logoterapeuta, maestra en desarrollo humano y terapeuta familiar, directora de la Escuela para Logoterapeutas y Logoterapia para Todos, Metepec y Ciudad de México. Bienvenida, Raquel. Muchas gracias. También está con nosotros Ruth Axelrod Price, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana C. ¿Cómo te va? Gracias. Efraín Cruz, secretario de Relaciones Públicas de la Campaña Permanente por la Tolerancia Religiosa y la Libertad de Conciencia. Bienvenido. Gracias, buenos días. Buenos días. Pues vamos a comenzar con un sondeo que realizamos con ustedes, nuestro público, donde les preguntamos qué tan importante es para ti compartir tu creencia religiosa con tu pareja. Aquí nos respondieron lo siguiente.
sí es importante porque, por ejemplo, en ciertos eventos sociales en donde a mí no me gusta asistir a ceremonias religiosas y que a él sí le guste asistir, pues creo que existiría una diferencia. Sí es importante, pero a veces cuando no son de diferentes religiones, pues hay que acoplarse de una a otra. Para que una pareja pueda funcionar o una relación sea funcionable, tenemos que tener prácticamente las mismas creencias para podernos entender. No, porque yo creo que tendría comprensión hacia esa parte de mi pareja, ¿no? Es una cosa que yo considero sumamente importante. Más que la creencia religiosa es el respeto que nos tengamos mutuamente. Seguramente nuestra relación será pues más cordial. Podemos ser de distintas, pero si nos respetamos vamos a caminar parejo entre pareja. Para mí la religión es muy importante, pero siempre y cuando ¿qué religión? Sería parte además de un proyecto de vida, ¿no? Compartir pues no solamente la convivencia cotidiana. Para mí es muy importante que toda mi familia estemos reunidos, en esta religión católica. Muchas gracias a todas las personas que respondieron a este sondeo. ¿Qué importancia le damos a la religión en el momento en que estamos eligiendo una pareja? O sea, ¿realmente sí le damos un peso? Me parece que sí, me parece que es uno de las variables, tanto consciente como inconsciente, que te permite poner la posibilidad de intimidad con algún otro que haya sido elegido por ti, ¿sí? Y sí creo que tiene que ver con una actitud y con una patología de personalidad, ¿no? Creo que la gente que permite la entrevista lo dice muy lindo. Si yo puedo tolerar las diferencias y puedo tener respeto por el otro, entonces puedo dialogar con la pareja, diálogos en confianza, ¿no? Pero si tenemos características de personalidad o situaciones infantiles importantes, o si ponemos la religión, dijeron cultura espiritual, cultura religiosa, que es muy, muy importante como parte de la estructura yoica, ¿no? ¿Quién soy yo? En mi ejercicio de identidad, en la búsqueda de identidad, de tener un compañero, eso se va a poner como una variable. Depende de mi flexibilidad para tolerarlo o no tolerarlo. Y también tiene que ver con la influencia familiar, ¿sí? Muchas veces estas cosas son muy primarias, ¿no? Aprendimos de las ideas de Dios desde muy jóvenes. Exacto. Y hay veces y lugares donde sí son cuestionables y entonces hay una apertura para la creencia, y hay otros lugares en donde hay una dogmatización que no te permite el cuestionamiento, ¿no? Y entonces el ejercicio de la adultez y de la madurez de las ideas requiere pues como integrar la religión, el erotismo, la familia, la sexualidad, la maternidad en un lugar más complejo, ¿sí? Entonces son como muchas variables, pero claro que sí es una de las que nos complican o facilitan la elección de pareja. Consideraría yo también la comunidad a la que se pertenece, ¿no? En las que sí es muy importante señalar que el matrimonio debe ser con una persona de la misma comunidad o de la misma iglesia, ¿no? Algunas tienen prescripciones muy estrictas, muy específicas, incluso eso, si se casa con alguien fuera de la comunidad, se le aísla o se le excluye. Se le excluye, ¿no? Entonces, eso depende de a qué comunidad se pertenezca, como un primer factor muy importante. Y el segundo dependería ya del desarrollo de cada persona, su circunstancia específica, qué tan devoto es, qué tan devota fue su familia, si es muy practicante, no lo es practicante. Por ejemplo, hay una encuesta en 2014 en Estados Unidos del Centro Pew de que los matrimonios mixtos, es decir, los matrimonios de la misma tradición pero de distintas iglesias, son en general menos practicantes que los matrimonios emparejados, ¿no? Que son los de la misma tradición y la misma iglesia. Entonces, ¿y a qué se debe esto? La encuesta no da especificaciones. No se puede llegar a una conclusión si es causa o efecto, ¿no? Que esa sería la cuestión. Si disminuye su vida religiosa. Y la otra segunda conclusión muy importante que también saca esa encuesta es que también se tiende a hablar menos de cuestiones de fe. Eso es algo importante, porque en el caso de los conflictos, cuando hay diferentes religiones, lo que llega a las historias exitosas de cómo sí se continúan esos matrimonios es cuando acceden a una espiritualidad independientemente de la tradición
que cada uno religiosa tenga. específica, sino entonces a tener una vida espiritual. Aunque también estadísticamente pues la generalidad es que en los matrimonios mixtos los hijos que son criados por dos padres de distintas iglesias tienden a no afiliarse a ninguna. Entonces son varios factores los que pueden influir en esto de si es causa o efecto y no se ha podido determinar. No, la encuesta no da para eso, aunque sí da datos muy importantes. Raquel. Yo creo que el ser pareja implica muchas cosas. Entre otras, ser parejos en esto de compartir la vida espiritual. El asunto es que tendríamos que diferenciar entre vida espiritual y religión, no en cuanto a esta parte de religarse con Dios y con el otro, sino en cuanto a esta institucionalidad de la religión. Yo traigo un cuadrito que quisiera mostrar, no sé si hay tiempo en esta primera parte, quizá en la segunda, pero sí yo creo que es importante lo que Fren mencionaba. Si nos atoramos en la religión, no hay manera. Si nos atoramos en la diferencia de sexo, no hay manera, porque él es tan diferente a mí que, ay, no, yo me voy a vivir con el que se parezca a mí, ¿no? Claro. Es decir, el ser pareja implica muchos acuerdos de que reconozco que tú eres varón, reconoce que yo soy mujer y pensamos, sentimos y obramos de diferente manera. Reconozco tu historia, pero reconoce la mía. Reconozco tu religión, pero reconoce la mía. ¿Y qué vamos a hacer? Caminemos no en la religión, que la religión son ritos y dogmas, como institución. Hay un nivel diferente. Y el nivel diferente es en donde podemos caminar como pareja, compartir la vida espiritual, quizá no de tantos ritos. Y cuando decías, esta encuesta me parece de lo más interesante. Es cierto, los hijos de estas parejas que no tienen la misma religión no están acostumbrados a ir a compartir estos ritos o a compartir estos ritos, pero pudiera ser que sí sepan de la vida espiritual, ¿no? Los ritos son una expresión o deberían ser una expresión de la vida espiritual. El asunto está en que de repente pues los separamos. Claro, ¿no? pero sí son temas que se hablan cuando estás comenzando con alguien a salir. Digo, a lo mejor pueden salir sutilmente algunos temas. Es como el tema del dinero, que de repente lo damos por hecho y no lo hablamos. Y entonces después vienen los problemas. Pero el tema de la no puedes religión, evitarlo, no puedes evitarlo, porque en el juego de las costumbres hemos estado hablando en diferentes niveles, ¿no? La espiritualidad, la religión y después los ritos y las costumbres que el cuerpo y la familia lleva a cabo para llevar a un ejercicio de valores, que es lo que nos llevaría a un lugar, ¿no? de las creencias, ¿no? Claro. La reunión de la familia, las costumbres de la alimentación, cuándo son las fiestas, cuándo festejamos el nacimiento de nuestro Dios, si podemos ver a Dios o no podemos ver a Dios, si podemos pelear con Dios o con la idea de Dios. Cada uno, si es en un nivel espiritual, estamos generalizando. Si es en un nivel dogmático, bueno, ahí va a ser mucho más difícil el choque. Pero desde el inicio, cuando tú tienes la fantasía de vestirte de blanco porque el príncipe azul se te acercó, ¿no? Y dices, claro, este es mi gallo o este es mi príncipe verde, en ese momento estás pensando en la ritualización de tu matrimonio. Y ahí, queriendo o no, vas a decidir, bueno, yo y mis papás que se casaron en la iglesia, pues me gustaría casarme en la misma iglesia que mis padres, en automático. Sin darte cuenta, estás generando una fantasía en donde está marcado la costumbre de la tradición de tu grupo, puede decir religioso, sí, pero de tu grupo de origen, de tu grupo ya sea a lo mejor no religioso, pero que tiene sus tradiciones. Entonces, tú en ese momento ya estás marcado, ¿no? Entonces, tenerlo claro, que participar con el otro, a mí me gustaría que conozcas a mis papás y que vengas a la fiesta de Navidad. Uy, ya estamos. O que vengas al Año Nuevo judío, o que cuidemos la característica islámica, ¿no? O nos vemos el sábado para poder trabajar con algún ejercicio ritualizado de alguna otra religión. Es inmediato. O sea, va como en automático con la identidad del sujeto.
El sujeto tiene un área espiritual, un área religiosa, un área de costumbre familiar que genera identidad. Y es de lo que yo me enamoro, o de lo que se van a enamorar de mí en un nivel. Después va a ser lo que va a generar conflicto. Claro, pero ¿qué pasa cuando solamente queremos quedar bien con la pareja? Entonces a lo mejor lo acompañamos, aunque no estemos muy de acuerdo a lo mejor con esa creencia, pero pues quiero quedar bien y quiero conocer al círculo familiar. Ahorita me contestan porque hay muchos comentarios también en las redes sociales, Oscar, entonces lee algunos y ahorita comentamos sobre esto. Me parece perfecto, y también le mandamos saludos a Mariana Armijo de Alzúa, Guillermina Álvarez Flores, Luz Fonseca, Dani Delgado DC, Federico José Valdés. Mi esposa es cristiana, yo ateo, llevamos 22 años de matrimonio, tenemos 2 hijos, uno de 13 y una de 21 años, a quienes los hemos respetado el derecho a decidir sobre sus creencias, nos comparte Antonio Morales. Excelente tema, nos dice Irma González. Federico José Valdés, hay que ver opiniones, yo pienso que no debe haber problemas de pareja por la religión, no sería el motivo que yo tomaría en cuenta. Norma Alicia Carrera Cabrera nos dice, muy bueno el tema, me encanta el programa, saludos a todos, por favor. Dice la Biblia, nos comparte David Cámara, que no tengamos pareja con otra religión. Dice así, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Por otro lado, todo se basa en el establecimiento de acuerdos en común, de lo contrario las parejas se separan, nos comparte Edgar Cabrera. Yo creo que es un asunto generacional, nos dice Hugo Moreno, entre las parejas jóvenes no creo que la religión del otro sea un problema, es más, creo que ni religiosos somos. Por otro lado, Octavio Maltés, cuando están en la parte del noviazgo, se cree que al llegar al matrimonio todos los deseos se cumplirán, pero es ahí donde uno inicia a conocerse o inicia el conocimiento de la otra persona, de la pareja. El hombre que ama a su familia y tiene a Dios en su corazón es un buen hombre, nos dice Ale Cati. El detalle de la religión es algo que se debe de ver con anticipación. El cristianismo nos dice que no nos podemos unir en yugo desigual y eso va orientado a la religión de cada quien. Mi mamá es católica, mi papá es mormón y yo a cierta edad también elegí qué religión tener. Ellos durante 30 años han tenido armonía y comunicación en pareja, como todas las parejas. Siempre han tenido alguna diferencia, pero eso no he hecho dejar amar aquí y querer. Pausa y volvemos. De ninguna manera, porque la religión ya la trae uno desde el principio y la acepta después cuando uno razona sobre ella. No, primero están ahora sí que mis ideales, ¿no? No, porque la religión es la situación y las virtudes de uno mismo. Creo que eso es algo muy personal, una decisión propia. Como seres humanos tenemos que demostrar y respetar el espacio de nuestras parejas. Creo que una pareja que tenga uno lo debe aceptar y pues debe haber compaginación nada más. Yo digo que sí cambiaría. Siento que la religión es algo muy personal, es algo en lo que tú crees y no estaría bien que cambiaras por una persona. Bueno, es que hay veces que en religiones no se permiten lo que es el acto matrimonial y bien podrías cambiar para poder llegar a un acuerdo más entre ustedes, dar el siguiente paso más adelante. No. Yo me quedaría en mi religión católica y si él gusta irse, pues seguiremos igual. Mis padres me dijeron que había nacido católico y tenía que morir católico. Bueno, pues allí están las distintas opiniones, les agradecemos mucho su participación y déjenme compartirle todavía algunos comentarios más. Leo García nos dice, si prefieren elegir por la religión, entonces considero que no es amor, es fanatismo. Abraham nos dice, este es un tema muy interesante ya que entra en juego dos conceptos, religión y religiosidad. Esta segunda malentendida al querer imponer la creencia de uno sobre el otro o la otra. La batalla entre la verdadera fe, eso entendido en yo tengo la razón y vamos a asistir a tal lugar. Laura Méndez. Otra cuestión es cuando han pasado los años en una relación de pareja y decides cambiar de religión. Y si tu pareja no está de acuerdo, se crean muchos problemas. En algún momento asistí a una iglesia cristiana y ahí un pastor mencionó que no se engañaran, que el que se convierte no es el hombre o la mujer, es el Espíritu Santo. Al tratar de convertir la fe de una persona, no es evangelizar, es querer imponer decisiones propias en alguien más. Muchas religiones, nos dicen Humberto R. Zafiro,
tienen ese requisito. Yo lo viví. Por otro lado, también nos dice la señora ocupada, enamorarse no es lo mismo que casarse. Antes de dar este paso se debe siempre sí dialogar y ver más allá del amor. Hablar sobre religión, planificación familiar, el tipo de sangre, la educación, los alimentos, son acuerdos fundamentales. La economía que tantas situaciones puede provocar. Y está este otro comentario de David Cámara que me parece interesante. Dice, pregunta, ¿por qué no invitaron a un pastor cristiano, a un sacerdote? Los psicólogos lo observan desde otro punto de vista. Un pastor o un sacerdote tienen una visión un poco más especializada en ese sentido. Yo creo que la intención de hoy, bueno, sería prácticamente imposible tener un representante de cada iglesia, de cada religión, aquí en el panel como especialista. Claro. Siempre nos ha parecido evidentemente muy importante, pero bueno, están aquí quienes entienden precisamente de estos temas. Pero también en el público tenemos invitadas, invitados con otras religiones que nos pueden hablar o dar un poco más fe de este Así es, en un momento platicaremos con ellos, pero quiero darle la bienvenida a José Rafael Tinoco Amador, doctor en investigación psicológica, profesor de psicología social de la UAM Iztapalapa. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y tú querías comentar justamente esta parte lo que nos están diciendo en las redes. La cuestión aquí es, lo que tendríamos que ver justamente es dónde está el problema, si es que hay un problema, con esta situación de la relación de pareja. Viene dado fundamentalmente desde la parte directriz, las jerarquías. La gente puede perfectamente convivir, coexistir, los ejemplos que nos han dado, pues yo me casé, yo me divorcié, yo viví, yo me enamoré, finalmente pueden cambiar de religión sin tanto problema. La religiosidad en ese sentido se vuelve una forma de convivencia y de coexistencia social. Finalmente lo que tú haces es, aprendes un ritual, sábado, domingo, lunes, independientemente el día o el mes del año en el cual te encuentres, aprendes un ritual, lo vas llevando y se convive en pareja. Los rituales se construyen en el grupo social. Por lo mismo, si te cambias de grupo religioso, evidentemente vas a tener que cambiar ciertos rituales. Pero ese problema con la parte jerárquica, por ello yo creería que más que una parte teológica, aquí es una parte cultural, social. ¿Cómo se vive? No se trata de decir fuera lo religioso, se trata simplemente de decir justamente, inclúyelo, pero que no determine tu forma de vivir la vida, tu forma de organizar tus grupos sociales, porque si no, lo que va a pasar es que entonces pierdes esta parte de comunión con la pareja, con tu grupo social, con tus amigos, y te aíslas completamente para vivir bajo unos cánones. Entonces nos beneficia socialmente tener una religión. Es como sentirnos respaldados o ser partícipes de una comunidad, de un grupo o de ciertos social, ritos, de un grupo social. religión, política, partido de fútbol, o sea, equipo de fútbol. Finalmente, formar parte de grupos es beneficioso para uno porque le da unas normas culturales. El problema está cuando esas normas culturales te exigen que vivas solamente de esa forma. O sea, incluso en la parte de equipos de fútbol, tienes que hacer esto y vivir de acuerdo a estas normas que marcamos en el grupo, tatuarte el color de tu equipo. Entonces, te exige ya cosas que van más allá de lo que tú preferirías. Yo creo que ahí la parte. Ya la cuestión de pareja, lo que tendríamos que ver es, sí, evidentemente, hablar de muchas cosas antes de casarse, pero evidentemente sabemos que uno está enamorado y se casa por el amor y dice, bueno, eso lo iremos arreglando. Pero hay puntos que sí conviene abordar para decir, este puede ser un punto complicado, no difícil, no que va a dividir totalmente a los matrimonios, pero sí complicado, porque ¿quién decide entre la pareja hombre-mujer, mujer u hombre, quién decide las festividades, los momentos? Ya hablaban justamente de esa parte. ¿Quién decide eso? Y se vuelve una pelea. Y entonces lo que vemos en los conflictos nacionales, internacionales, históricos, de conflictos religiosos, se vuelven a la alcoba. Vivimos en la alcoba los conflictos que estamos viendo a nivel internacional, cuando no debería de ser. Finalmente, la alcoba, el matrimonio, debe ser el espacio que te permite construir una forma de vivencia con el otro, una descendencia, si acaso hay hijos.
Claro, y ahorita les doy la palabra porque hace un momento yo comentaba de cuando quieres quedar bien a lo mejor con la pareja, estás en esta etapa justo de enamoramiento que tú ahorita comentabas, Josué, en el que dijimos, sí, yo me cambio a tu religión y vamos a casarnos y vamos a estar juntos y vamos a ver de qué manera lo llevamos a cabo. Bueno, pues tenemos el testimonio de Alma, lo escuchamos y ahorita lo comentamos, que justo pues nos comparte su historia de cómo le fue con una persona que sí aceptó casarse con ella y al final, ¿qué sucedió? Aquí lo cuenta. Mira, le hizo el honor. Yo tenía 17 años y él tenía 3 más que yo. Pues éramos buenos amigos primero, después nos hicimos novios. Yo me convertí al cristianismo y lo invité y él desde el principio nunca dijo que no, siempre vino, me acompañó. Yo le dije que me quería casar por la iglesia cristiana, él lo aceptó y dijo que pues sí, que los dos estábamos en la misma frecuencia. Nos casamos por la iglesia cristiana, muy contentos, hubo hasta orquesta con violines porque era mi sueño. Me casé en una iglesia cristiana que está en Las Lomas y pues todo según muy padre, ¿verdad? Pero al comenzar ya los días de vivir juntos, pues las cosas fueron cambiando. Él ya no me quería acompañar a los domingos a la congregación, o a veces no quería que yo también ya asistiera. Había veces que pues sí lo aceptaba y yo dejé de venir pues mucho tiempo, o sea, por no meterme en problemas, pues porque era mi pareja, ya era el que le tenía que dar el lugar. Y pues si yo creía o creo en Dios, pues Dios me dice que debo ser respetuosa también, ¿no? Y más con mi pareja. Entonces pues sí lo acepté y dejé de venir mucho tiempo a la iglesia y de congregarme. Una vez que nace mi hija, él quería que la bautizara, que la confirmara, que la llevara a la Villa de Guadalupe, cosas que yo respeto, pero que no estoy de acuerdo con ellas, ¿no? Eran pleitos, ¿no? Cada vez porque él se la llevaba sin que yo estuviera de acuerdo y la niña parecía ahí una moneda de cambio, a ver quién puede más, y pues resultó en un conflicto bastante grande, ¿no? Eran peleas y peleas. Mi objetivo era pues estar casada hasta que la muerte me separara, ¿no? Yo sentía que yo lo quería mucho y yo pensaba que él me quería mucho también, pero pues era triste, era mucha tristeza porque pues, eso me ocasionaba ya muchos conflictos. Acabó en que primero nos separamos y posteriormente mi familia me ayudó para poderme divorciar. Muchas gracias, Alma, por compartirnos su testimonio. Creo que tiene mucho de dónde comentar. Y sé que varios quieren tomar la palabra. Primero aprovechar sí, lo de las presentaciones para decir que mi nombre en lenguaje de señas es así. Lo segundo es, toda relación humana tiene etapas y el amor, el enamoramiento tiene igual también etapas. Está esa, la etapa del enamoramiento, que es la inicial y en la que se es muy tolerante, ¿no? Entonces la gente tiende a dispensar muchas cosas y luego pasa esto, ¿no? Se casan, incluso alguien cede o no, llegan a haber conversiones y después hacen crisis en algún momento. Aquí yo lo que veo es que cuando nació la niña, este hombre sintió el peso de, y voy a educar a mi hija en una religión equivocada, y ahí surgió el conflicto. Y entonces ahí es donde es importante aprender a resolver los conflictos humanos, ¿no? Lo primero es el respeto, la tolerancia y llegar a acuerdos, ¿no? Si no se pueden establecer acuerdos para enfrentar un conflicto, pues vas hacia la ruina. Es la ruta que siguen ese tipo de relaciones. Entonces, habría que encontrar un enclave, digamos, y lo que mencionaba hace rato, la vida espiritual, independientemente de los preceptos religiosos o la tradición religiosa específica, y poder ofrecer, por ejemplo, eso a los hijos, ¿no? Es algo que tal vez la pareja no ofreció a la niña, ¿no? Ofrecerle una vida espiritual independientemente de si quedan pendientes o no algo tan importante para un católico como es el bautismo, ¿no? De niño, porque igual hay otras iglesias cristianas que bautizan a los 8 años o más adelante. Entonces era encontrar esa opción
y es lo que vemos en este caso no sucedió. Raquel. Yo quiero enseñarles un cuadrito que traje, por favor. Efren me va a hacer el favor de mostrarlo. Sí. Yo no sé si hay manera de hacer un acercamiento, gracias. Ahí está, sí, se ve perfecto. Los seres humanos, en los seres humanos se pueden diferenciar 4 dimensiones. Por un lado, la dimensión biológica. Cuando pensamos, la dimensión biológica tiene que ver con nuestro cuerpo. Cuando pensamos en el cuerpo y en la relación de pareja, aquí está la atracción sexual, el erotismo y la genitalidad, en donde no hay más que la unión de 2 cuerpos que están muy contentitos de estar juntos. Esa es la genitalidad. Después viene la dimensión psicológica, en donde tenemos todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todos nuestros aprendizajes están ahí. Y entonces ahí viene el enamoramiento. Pero si pensamos, por ejemplo, en lo que Freud diría, somos muy atinados para escoger cierta clase de personas. Hay un bonche de personas y escogemos una en particular y nos enamoramos de ella. Pero también está la dimensión social, que es el contexto en el que hemos crecido, en el que hemos aprendido cosas. Y en este contexto social está nuestra religión que aprendimos de nuestros padres en nuestro grupo social. Esta dimensión social, en esta dimensión social están los rituales, están los dogmas y están las costumbres a las que nos hemos habituado a realizar cada día, cada semana. Aquí se ha mencionado mucho este asunto y es importante. Porque para muchos cristianos el domingo es importante, para otros cristianos el sábado es importante, para los judíos el sábado es importante. Entonces resulta que cada religión tiene sus propios rituales y sus propias especificidades en cuanto a qué días y cómo y cuándo y qué vamos a comer y qué no vamos a comer. Esto es dimensión social y en la dimensión social está el matrimonio, como lo conocemos legalmente, y también en mucho o en parte el matrimonio religioso como se conoce, porque lo importante es la fiesta. Invitar a todos los que son nuestros amigos para que nos vean que nos estamos casando. Pero la dimensión que nos hace seres humanos es la dimensión espiritual. Y en la dimensión espiritual ahí podemos encontrar la consonancia, es decir, esta posibilidad de sonar con el otro en nuestra fe, porque la fe no es lo mismo que la religión. La religión es la institución, lo que ya está hecho. La fe es mi relación con el Ser Supremo, Poder Superior, Ser Supremo, Jehová, como nosotros le llamemos. Pero esa es la dimensión espiritual y ahí es en donde las parejas pueden coincidir. En la fe, en el amor a Dios y en los valores que esa fe y ese amor a Dios propicia para la vida cotidiana. Bueno, yo voy a respetar mucho a mis compañeros, pero ya me está saliendo una parte un poco más realista. A ver. ¿Ok? Si bien es cierto todo lo que han dicho, lo que también es cierto es que tener pareja es complicadísimo, ya sea de la misma o de cualquier otra religión. Y si los cambios de religión, yo conozco parejas que en el camino deciden cambiar de religión. Ya no sabemos por qué, ¿no? Pero hay 2 cosas que quisiera como discutir entre nosotros. Freud hablaba, claro que sí, del enamoramiento, pero lo denominaba que era como una enfermedad de los sentidos, porque cuando estamos enamorados no podemos pensar correctamente y tenemos hasta nuestros neurotransmisores afectados, de tal forma que la percepción de la realidad está alterada. Entonces quisiera marcar enamoramiento igual a enfermedad perceptual, el cerebro no está, ni el cuerpo, ni la esencia, ni la espiritualidad en el lugar que le toca, y pareja igual a conflicto. Sí, entonces quisiera como que nos fuéramos a una conceptualización más realista del ejercicio del amor y de la pareja, en donde el conflicto es lo normal, es lo natural, es lo que tenemos que estar refiriéndonos cotidianamente, y este ejercicio de la idealización no nos hace bien a nadie, porque especialmente los que estamos trabajando en consultorio o tenemos esta capacidad de ofrecer servicio a la situación complicada, entendemos que es lo cotidiano, ¿no? Entonces, ayudemos pensando
cómo entrarle al conflicto de la pareja, que es lo normal, en relación con las ideas, en los momentos del desarrollo de la pareja, y que muchas veces hay que pedir ayuda adecuada antes de generar rupturas, porque incluso la misma ritualización del matrimonio evita su ruptura. Siempre que llegamos a posiciones de divorcio, hay un conflicto importante con la religión que la familia y la pareja ha tenido. ¿Y cuántas veces tú te comprometes a estar a la par con tu pareja y se rompe ese compromiso o ese acuerdo? Vamos a regresar con este tema después de la pausa. Volvemos. El fin de semana se acerca y Diálogos te espera a las 11 de la mañana. El sábado, Rocío Brauer nos hablará de la arquitectura sostenible e inteligente. Un edificio sostenible es aquel que desde su planeación analiza y evalúa todas las condiciones de edificación para aprovechar los recursos y plantear medidas que minimicen el daño al medio ambiente. Y los edificios inteligentes incluyen una ingeniería de automatización que permiten controlar todos los sistemas electrónicos y electromecánicos del edificio. Lo ideal es que ambos tipos de arquitectura se complementen. El domingo, comenta con Óscar Virués y Sandra González Rull acerca del por qué es importante trabajar en el rescate de los espacios públicos para la recuperación del tejido social. Estos espacios son lugares de apropiación a los que todos tenemos derecho. Afortunadamente, autoridades y organizaciones de la sociedad civil se han dado a la tarea de recuperarlos. ¿Tú has participado? Platícanos en redes sociales. Y continuamos aquí hablando de la pareja y la diferente religión, y estoy aquí con una pareja, justamente con Elia y Francisco, que nos platican cómo fue que ustedes se conocieron. ¿Tú eras cristiana, él era católico? Sí, yo ya conocía de la palabra, y cuando nos conocimos, ya de hecho viudos, bueno, yo ya era viuda, empezamos a conocernos, a tratarnos, pero él me decía que él era católico, entonces yo le dije que pues que nos lleváramos, nos conociéramos, nos diéramos un tiempo, porque realmente yo veía que para mí no es religión, el ser cristiano es tener un acercamiento y vivir cerca y conocer mucho de Jesucristo, ¿no? Entonces él con mi testimonio, más que con hablarle, él se convenció y él aceptó y nos casamos por la iglesia cristiana. Así fue como nos unimos. Y después te uniste al cristianismo, te convertiste al cristianismo. Me convertí al cristianismo y pues muy a gusto, ¿no? Porque de alguna forma yo me gustaba mucho la fiesta antes de convertirme, y al conocer de la palabra, de la Biblia, pues fui cambiando mi actitud y pues ahí vamos muy bien. Oye, Francisco, ¿y tu familia es católica? Mi familia católica. ¿Tuviste conflictos con tu familia al convertirte, al tomar la decisión de casarte con Elia? Pues en algunas situaciones sí, falleció mi mamá y hicieron sus misas y esto, entonces en algunas veces no asistí y me lo tomaron a mal. Pero ya platicando con ellos entendieron y pues ahí van conociendo de la palabra, ¿no? Todavía no se convierten, pero sí hay un acercamiento. Así es. Y yo creo que lo que no es que nosotros convenzamos, el testimonio de nuestra vida es el que convence, y Jesucristo es el que convence en nuestro corazón tener un cambio en nuestra vida. En este caso, ¿hay alguna manera de que se puedan como juntar, digamos, las dos religiones o no? Tú no puedes ser partícipe de la religión católica, digo, en caso de que Francisco no se hubiera convertido al cristianismo, por decir, lo que nos estás contando de tu mamá, al fallecer tu mamá, al no asistir quizá a la misa, al rito que los católicos están acostumbrados o por tradición se hace, el rezar y todo ese tipo de cosas, ¿ustedes no participan? Bueno, y si participan, ¿qué sucede? O sea, ¿hay algún conflicto? Ahí hubo algo muy importante. Cuando ella estuvo en el hospital, yo les apoyé, yo estaba ahí con ella, estuvimos convivimos con ellos. Pero cuando empezaron, que ellos creen, ¿verdad?, en sus rosarios y eso, respetan, porque yo les dije, yo no creo, yo creo que en vida es cuando nosotros damos y
demostramos el amor que tenemos al prójimo, porque para mí ya los rezos y eso no valen de nada. Más bien es eso. Entonces ellas lo entendieron. No ¿sí? participas Sí, no, y ellas lo entendieron. O sea, entendió la familia que no participaban. Sí, así es. O sea, de alguna forma sí me lo están marcando mucho eso. ¿A la fecha? A la fecha todavía una o dos de mis hermanas. Pero ya se van calmando. Se van calmando. ¿Tienen la esperanza de que regreses al catolicismo? No. De hecho, pues yo platico con ellas, ¿no? Les hago saber de la palabra y pues medio van aceptando la situación. ¿Sí? Gracias, Francisco. Gracias, Elia. Sí. Josué. Fíjate que justamente comentando sobre este punto, agradecemos este testimonio. Por supuesto. Es muy importante, pero nos permite señalar, ese es un problema que tenemos justamente con las estructuras religiosas, que son ellas, no nosotros, no los creyentes de a pie, los que estamos ahí rezando, orando, hincados de pie, son ellos los que nos marcan, no puedes ir allá porque entonces vas a tener problemas, vas a perder. O sea, finalmente es una cuestión familiar. O sea, lo que comentábamos ahorita aquí cuchicheando. Es una cuestión familiar, es una cuestión en la cual pues la pareja pues tiene un dolor. ¿Por qué no participar? No estoy juzgándola, nada más digo, ¿por qué no participar? O sea, cuesta trabajo, porque justamente son las estructuras religiosas las que dicen no vayas porque si no te puedes perder. Simplemente es una cuestión social, familiar. Puede uno participar de tantos ritos religiosos como tenga la pareja o las parejas, sin que eso cambie en automático. No es que uno entre a la basílica, que uno entre a la mezquita y a un automático te vas a transformar. Perfectamente puedes ver a los demás y decir, yo no comparto, yo no me hinco como ustedes, yo no voy a hacer el movimiento de la mano con la cruz, pero no tengo problema por estar aquí, puedo acompañarte. Yo creo que esa parte fortalece los lazos familiares antes que generar o continuar la disputa religiosa. Yo creo que eso tendría que hacer justamente una religión cualquiera, fortalecer la familia. Ustedes decidieron casarse y estar en este punto. Nosotros como grupo religioso tenemos que apoyarlos para que ustedes se lleven bien, no llevarlos al punto en el cual ahora o estás aquí o estás acá. No puedes ya ni siquiera pisar un ritual o estar cerca de un ataúd. ¿Por qué? Porque eso no te va a quitar tu espiritualidad y al contrario, te va a hacer más humano. Y quizá eso hace, para los que creen que se puede convertir al otro en función de esto, que hace que se convenza a los demás. Para otros puede decir simplemente, yo no me voy a convencer, yo ya tengo firmes mis creencias desde pequeño, pero agradezco que tú te acerques hacia mí, que reconozcas mi humanidad, mi espiritualidad, mi grupo social. Entonces, cuesta mucho trabajo, la verdad. Por ese lado es que mencionaba que los felicito por ese testimonio, porque cuesta mucho trabajo. Ya les platicaré yo también del testimonio de mis padres. Gracias, José. Óscar Virués. Muchos comentarios. Este anónimo nos dice, somos 5 hermanos, todos aceptamos casarnos por la religión católica y nosotros somos evangélicos. Con el tiempo, mis 3 cuñadas aceptaron nuestra religión. Inclusive son más allegadas que mis hermanos. El esposo de mi hermana y el mío acuden con nosotras en algunos eventos sin dejar su religión. Mi hijo dice que es ateo y no acude a ninguna. Por otro lado, somos una familia a la que se respeta profundamente o respetan profundamente las ideas religiosas. Mi esposa y yo somos de la tercera edad. Mi esposa es cristiana, hermanos separados dirían los católicos. Yo, aunque nací católico, después de mucho leer e investigar, no llevo ninguna religión. Dios no tiene ni da religión. Respeto profundamente cada creencia. Nosotros llevamos una excelente relación de mutuo respeto sin ningún problema y así llevamos 45 años casados, nos dice Pedro Pérez. No creo en la religión, es solo moralidad y generación de culpa. Sin embargo, sí disfruto mi espiritualidad. La persona que era mi pareja decidió cambiar de religión, me comentó y yo dije, pues si eso es lo que quieres, adelante. Tiempo después, esta persona empezó a comportarse de manera agresiva y se justificaba diciendo que en su religión ya le habían hablado sobre la infidelidad
y que ya le habían dicho acerca del papel de la mujer. Esto era mera justificación de su celotipia hasta que el conflicto se hizo más grande y decidí entonces separarme de él. La religión debería de ejercerse conforme nos guste y hay que respetar la religión de la pareja. Al fin, todos en algún momento u otro creemos en un Dios. Yo he andado en varias religiones y lo que descubrí es que todos amamos al mismo Dios y al Hijo, y en lo que me enfoqué es en la palabra y no en la religión. Para mí, pues se parecen mucho la mayor parte de ellas. Pocas veces tienen la capacidad de poder elegir o cambiar. En la mayoría de los casos, aún alcanzando la madurez, los padres siguen influyendo en la vida de las personas para que sigan las leyes o las reglas de tal o cual religión, y no los dejan decidir, refiriéndose evidentemente al caso de los hijos. Y para no ir en contra del que mantiene como alta imagen el padre o la madre, pues entonces siguen sus lineamientos, aunque estos no vayan con la religión o la creencia que ellos mismos o ellas mismas profesan. Nos dice Roberto Velasco: a lo largo de mi existencia, la única coincidencia que he visto en todas y cada una de las religiones es dividir a la humanidad. Amanda, mi esposo y yo nos criamos en escuelas religiosas católicas y gracias a esa experiencia decidimos no hacer primera comunión para nuestros hijos. La presión social de amigos a veces se sentía, pero nunca caímos en discusiones estériles. Nada más, no comentábamos nada. Por otro lado, también nos dice Roberto Velasco: mi esposa es católica y muy respetuosa del concepto. Yo, en cambio, no creo en ninguna religión. Todas carecen de ética. Creo en el respeto y aceptación de todos y cada uno como seres individuales, con cualidades y al mismo tiempo limitantes o limitaciones. Yo siempre le digo a mi pareja, nos dice Maggie, cualquier religión es buena siempre cuando te transforme. Sí, porque no dice no te transforme. El medio justifica los fines y si cualquier ideal retroalimenta, humaniza, los dos lo aceptamos y respetamos porque de eso va el amor. Y este último de Bacillus anthracis: yo soy ateo y la verdad no me he sentido bien cuando he tenido parejas que son practicantes activas de alguna religión. En esos casos prefiero no comprometerme a una relación que implique más seriedad, ni tampoco busco que sigan mi manera de pensar. Pero ¿qué tanto entonces influencia tiene la familia, las amigas, los amigos, el entorno social, incluso algunas empresas donde se pide pertenecer a determinadas religiones solamente, y por continuar trabajando o por querer entrar a esas empresas, algunas personas deciden sí hacerlo? Bueno, es muy importante el entorno social, o sea, no vives aislado, eres una persona que vive necesariamente en una comunidad y tienes nexos importantísimos. El asunto es también, por ejemplo, para encontrar la solución de un problema, es discernirlo, ¿no? Por ejemplo, si es un problema religioso o están metidos otras cuestiones que no tienen que ver, que es el caso en algunos matrimonios que tienen discrepancia de culto, ¿no? Cuando llegan la otra pareja con costumbres alimenticias, sexuales, de vestimenta que son muy diferentes, y ahí es donde es difícil acoplarse o encontrar soluciones. Y en este proceso de las parejas de acoplarse, desde luego, obviamente, las suegras, ¿no? Digo, todos van a opinar, ¿no? Todos van a participar. Y yo no digo que eso sea necesariamente malo. Es decir, tampoco creo que los líderes religiosos hacen un mal por dar su opinión de acuerdo a sus propias convicciones, ¿no? Es decir, esa es su función, ¿no? Orientar a sus feligreses en lo que deben de hacer. La propia Naciones Unidas es lo que reconoce como el punto más importante de la participación de las iglesias como un insumo del proceso civilizatorio de un país, pues es ese núcleo ético que promueven las religiones. Justamente las religiones tienen todas un núcleo ético fundamental, importantísimo, que tienen que dar como un mensaje a la sociedad, que es lo que plantea, por ejemplo, gente como Habermas, ¿no? Bueno, perdón. Entonces, lo importante es que toda participación que tenga o toda influencia que tenga que ver con la pareja
sea tomada en su debida dimensión y en su debido peso, ¿no? Hay casos, yo conozco casos me recordó el testimonio de una persona, de un padre que estaba muriendo y le hizo jurar a su hijo que antes de que él muriera iba a dejar a la mujer con la que estaba por esas circunstancias, ¿no? Y el hombre murió, el papá murió y el hombre dejó a la mujer, ¿no? Entonces llega a haber ese tipo de presiones, pero todo hay que ponerlo en su dimensión. Eso tendría que ver con la madurez de la pareja, ¿no? Que pueda discernir, separar si es un problema realmente estrictamente religioso, si es por presión social, por presión económica, por presión... Bueno, en México no se da mucho, pero por presión política, por el entorno de cómo vive esa comunidad religiosa, que eso sí se puede mencionar con respecto a Chiapas, por ejemplo, ¿no? Porque es bien visto para muchas mujeres que los esposos se conviertan a ser evangélicos, porque inmediatamente dejan de tomar, dejan de asistir a las fiestas en las que hay desde luego mucho y todas las consecuencias que eso genera incluso en violencia familiar, ¿no? Entonces son distintos factores. El asunto es que la pareja tiene que adquirir madurez y todo ponerlo en su debida dimensión. Sí, Efren, y aquí estoy con Mohamed. Mohamed, ¿tú antes eras católico? Sí, de hecho, tanto yo como mi esposa éramos católicos. Los dos eran católicos. Ajá. Entonces después deciden convertirse yo decido en 93 tomar el Islam. Ajá. De hecho, yo ya la conocía, prácticamente era mi pareja, ha sido prácticamente mi pareja de toda la vida. Sí. Y en 99 yo me voy a hacer la peregrinación y cuando regreso me encuentro con la sorpresa de que ella ya está interesada en el Islam. En 2000 finalmente ella decide tomar el Islam junto conmigo y ahí es donde viene el conflicto real. No entre ella y yo, sino entre las familias. Las familias. Mi familia empieza a presionar de alguna forma y decirme que si yo finalmente me aferro al Islam, la voy a perder a ella, ¿no? A ella prácticamente le dicen que cómo fue posible que se haya cambiado esta religión, ¿no? Si finalmente ella fue creada en una religión católica, y finalmente llega el momento en que los dos tomamos el alto, ¿no? Es decir, yo para mi familia y ella, sorprendentemente, lo que yo nunca me hubiera esperado, habla con las dos familias. Dice, bueno, ambos decidimos ser musulmanes, les pedimos el respeto necesario para que nosotros podamos llevar bien nuestra familia y entonces le decimos que nuestros hijos van a ser criados como musulmanes. O sea, ella se habla primero con su familia y luego habla con la mía porque finalmente lo hizo cada una por separado y le dijo, nosotros los vamos a criar como musulmanes. Entonces les pedimos por favor que no se metan. Eso fue lo interesante. Mi esposa dijo, no se metan, nosotros vamos a educar a nuestros hijos como musulmanes. Y sí, finalmente fue lo que hemos hecho. Pero ustedes decidieron casarse por la religión católica y musulmana. ¿Nos lo cuentas después de la pausa? Sí, claro que sí. Ya volvemos. Quédense con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Depende de a qué comunidad se pertenezca, como un primer factor muy importante. Dependería ya del desarrollo de cada persona, su circunstancia específica, qué tan devoto es, qué tan devota fue su familia, si es muy practicante, no lo es practicante. Los hijos que son criados por dos padres de distintas iglesias tienden a no afiliarse a ninguna. Tendríamos que diferenciar entre vida espiritual y religión. Ser pareja implica muchos acuerdos. Acuerdos de que reconozco que tú eres varón, reconoce que yo soy mujer y pensamos, sentimos y obramos de diferente manera. Reconozco tu historia, pero reconoce la mía. Reconozco tu religión, pero reconoce la mía. Caminemos no en la religión, que la religión son ritos y dogmas, como institución. Los ritos son una expresión o deberían ser una expresión de la vida espiritual. Trabajar con algún ejercicio ritualizado de alguna otra religión es inmediato. O sea, va como en automático con la identidad del sujeto. El sujeto tiene un área espiritual, un área religiosa, un área de costumbre familiar que genera identidad. Y es de lo que yo me enamoro o de lo que se van a enamorar de mí en un nivel. Después va a ser lo que va a generar conflicto. Aprendes un ritual, lo vas llevando y se convive en pareja. Los rituales se construyen en el grupo social.
más que una parte teológica, aquí es una parte cultural, social, cómo se vive. No se trata de decir fuera lo religioso, se trata simplemente de decir justamente, inclúyelo, pero que no determine tu forma de vivir la vida, tu forma de organizar tus grupos sociales, porque si no, lo que va a pasar es que entonces pierdes esta parte de comunión con la pareja, con tu grupo social, con tus amigos, y te aíslas completamente para vivir bajo unos cánones. Que la fe no es lo mismo que la religión. La religión es la institución, lo que ya está hecho. La fe es mi relación con el Ser Supremo, Poder Superior, Ser Supremo, Jehová, como nosotros le llamemos. Pero esa es la dimensión espiritual. Con la llegada de los españoles a México, el tema de la religión era fundamental, pues se esperaba que todos en algún momento se convirtieran a la fe católica, y el matrimonio no solo era una herramienta para la conversión, sino también para la integración cultural y la hispanización. Isabel de Moctezuma encarna en su persona la unión cultural entre la América precolombina y la España imperial, unión de la que emergería Hispanoamérica. Las uniones entre españoles e indígenas ya eran muy conocidas y numerosas antes de 1514, pero al reconocerse la posibilidad del matrimonio entre ambas razas, la cédula de Fernando el Católico sirvió para llenar un vacío legislativo referente a la condición legal de los indios, asegurando la absoluta legitimidad e igualdad de la descendencia que surgiera de los matrimonios mixtos comparados con los matrimonios de Castilla. No solo reconocía una realidad ya existente, también abría la puerta al mestizaje y a la simbiosis cultural, que fueron características exclusivas del Imperio Español y que hicieron única a la experiencia colonial española en comparación con los demás imperios europeos. Y estamos aquí platicando con Mohamed, que nos decía que tanto él como su esposa eran católicos, después se convirtieron al Islam, ¿es correcto decirlo así? Sí. Al Islam, se casaron por las dos religiones, católica y musulmana. ¿Por qué casarte por las dos religiones? Bueno, primeramente, como estaba diciéndolo, ella y yo nos conocemos de mucho tiempo antes. Sí. Y finalmente, cuando yo decido tomar el Islam, ella ve todo el proceso, ella lo vive, y en 1996 se muere mi madre de problemas de diabetes, y entonces ella empieza a decir que antes, en su lecho de muerte prácticamente, unos días antes de su muerte, nos decía, cásense. Primero nosotros decimos que no, porque ambos estamos estudiando una carrera universitaria. Y entonces yo le digo, bueno, mi mamá fallece, y le digo, bueno, creo que esto es una señal para mí, es una señal, entonces yo considero que es conveniente que nos casemos. Ella lo ve igual, y finalmente decidimos casarnos en 96 por el Islam, ¿no? Y en 97, finalmente me caso yo por la Iglesia Católica. ¿Bajo qué pretexto? Bajo el asunto de darle a ella la confianza de que estábamos totalmente juntos y de acuerdo en vivir en pareja, ¿no? En 97 nosotros nos casamos por el civil también. Y lo que puedo yo agregar adicional a esto es que, bueno, las presiones siguieron, ¿no? A pesar de que nos casamos y que ya había un acuerdo, la familia, bajo el asunto de cierta actitud de chantaje, podríamos llamarlo así, mi familia empieza a presionar, ¿no? Cuando empiezan a nacer los hijos. ¿Qué iba a pasar con esos niños? ¿Un hombre y una mujer? Tengo 3 hijos. 3 hijos. Y con los 3 hijos siempre ha sido lo mismo, ¿no? Siempre ha sido, bueno, pero es que deberías de dejarlo. Finalmente tú ya vas a tener una familia, toma las cosas más en serio. Como si la cuestión de haber tomado una religión diferente haya sido un asunto de mero juego, ¿no? Claro. O una diversión, o cambiar de religión como cambiarse equipo de fútbol, ¿no? Y no, definitivamente nunca fue así. Y nunca fue tampoco así para ella. Y hemos sido muy incisivos nosotros en que se respete. Ok, ¿a los hijos les han dado la educación musulmana, digamos? Sí, totalmente. Y a ver, dime algo. ¿Ustedes solamente aceptan al hombre o a la mujer con la que deciden casarse? ¿Y los hombres se pueden casar desde los 14 años y las mujeres en su primera menstruación? Así es. ¿Y tus hijos qué edad tienen? Tengo un niño bueno, es un joven ya, de 15 años, ¿no? Tengo una
pequeña que ya ahorita está por cumplir los 12, ¿no? Y una que tiene 8 años, ¿no? Entonces ahí se van de 4 en 4 ¿Y ellos actualmente están estudiando o no, están todos pensando? están estudiando, Sí. todos están estudiando. No están pensando en casarse. No están pensando, pero saben que tienen ese derecho. Tienen ese derecho. Ajá. De hecho, lo interesante, nada más para que nos demos cuenta, porque a veces se piensa todo lo contrario, ¿no? Los padres son los que imponen, ¿no? Mi hija tiene muy firmes sus principios religiosos y incluso dijo, yo quiero estar en una secundaria, porque acaba de entrar a la secundaria, donde sea de puras mujeres. No me interesa otra cosa, sino yo quiero una secundaria de puras mujeres. No importa dónde esté, pero yo quiero estar en una secundaria y le buscamos una. Sin que yo le dijera algo, porque se puede pensar, ay, el papá seguramente la presionó y le impuso esto asunto a la religión. No, para nada. O sea, tiene libertad de elección. Tiene la libertad en ese tipo de cosas de elegir totalmente, ¿no? La religión sí hemos sido muy claros que nosotros pasamos por todo un proceso para beneficio de ellos, ¿no? Y que ellos deben de continuar el proceso que nosotros seguimos y no dejarlo. Les hemos explicado, no quiero entrar en detalles porque no quiero herir susceptibilidades, pero para nosotros el Islam es una religión que tiene sus principios bien claros, bien definidos y por una razón no existe, ¿no? No creemos que exista nomás porque sí o porque se le haya ocurrido un árabe, ¿no? Pensamos que tiene una razón de existir el Islam. Ahora, de lo que me comentabas, este asunto de lo que comentaban en todo el programa, de los problemas que hay entre diferentes religiones, yo sí he visto la parte contraria, ¿no? Y como he visto partes iguales que nosotros, ¿no? O sea, unos amigos de muchos años, ¿no? Que viven en Morelos, viven una relación igual que nosotros, ¿no? Finalmente, él primero tomó la religión, ella también la tomó y finalmente llevan una buena vida. Pero también tenemos otros casos, ¿no? De miembros de la comunidad musulmana que finalmente deciden casarse con una persona que no es de la misma religión y se dan los conflictos. Y se dan los conflictos a tal grado de prácticamente agarrar los hijos como si fuera un asunto de a ver quién tiene más fuerza, ¿no? A ver quién manda sobre la educación de los hijos, sobre la manutención de los mismos, sobre a quién se le encarga la patria potestad de los mismos, y eso es algo bien complicado. Acabas de dar en un punto que me gustaría comentar con los especialistas. ¿Esto se convierte también en una guerra de poder? Así es, absolutamente. Y lo tenemos, la parte de la religiosidad, como decían mis compañeros, la parte de la espiritualidad está desde la infancia y es una cosa emocional. ¿Se acuerdan que decimos cuando estamos en una mesa, no hablamos de fútbol, no hablamos de política y no hablamos de religión? Porque no pasa por la mente, pasa por las tripas, pasa por las emociones, pasa por los ejercicios de las lealtades inconscientes con el grupo de origen. Entonces, las discusiones son poco reflexivas y son muy emocionales y tiene que ver con quién tiene razón. Y someter un juego para someter al otro, no por malos, no porque seamos gente malvada, sino porque ese es el ejercicio de la continuidad de las ideas y la continuidad de las ideologías. Entonces estamos entrando en terrenos complicados para poder discutirlo. Ahora lo estamos haciendo muy bonito, lo estamos haciendo muy respetuoso y con la posibilidad de encontrarlo, pero ese sería como también un ideal de la posibilidad de hablar de religión, porque viene de un lugar poco racional del ser humano, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo quitar o cómo darle la vuelta al ejercicio de poder en relación con las religiones? Conozco un amigo que ya tiene 80 años y dice, mi máxima felicidad es saber que hoy en día ya no me importa tener la razón, me importa pasarla bien, ¿no? O sea, ¿cuántos años requerimos los seres humanos para entender que no importa si tenemos razón o no tenemos razón? La vida tiene finitud. Los rituales religiosos nos permiten entender cómo hacer un nacimiento, cómo hacer un ejercicio de crecimiento, cómo hacer una iniciación a la vida religiosa, a la vida sexual y cómo hacer los rituales de terminación también. O sea, cuando morimos, nuestro grupo va a hacer sus propios rituales. Los islámicos, los judíos, los católicos, los budistas, cada uno para poder despedir a su ser amado va a tener otro ejercicio de ritualización, ¿no? Y uno puede tratar de transitar por diferentes lugares, pero el inicio y el final está predeterminado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es importante? Es el peor escenario para una familia llevar los problemas del matrimonio a los hijos y convertirlos en el campo de batalla, en cualquier proceso, incluso en el que no haya
tenga ninguna Ninguna intervención religión de por el medio. tema religioso, ¿no? Es lo peor, es un delito, es la enajenación parental, ¿no? Pero también sucede con el tema religioso, ¿no? Entonces, porque es una presión y es donde, es como el caso que se mencionaba hace rato, entran en crisis y entonces es que yo quiero que se bautice y que adquiera ciertas cosas, y para el otro es, dirían los musulmanes, es haram, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí. Entonces es lo peor, ¿no? Lo peor que puede pasar. Pero eso es un problema de la pareja que tiene que resolver la pareja. ¿Por qué involucrar a los niños? Es el peor escenario, es lo peor que pueden hacer, y obviamente hay muy pocas historias de éxito en las que esto suceda, ¿no? Sí, Josué. En la parte del apoyo como tal a la pareja, yo creo que tendríamos que ver que existe una dificultad en la parte de las terapias de pareja en las cuales el tema religioso queda de lado, porque finalmente se toca la parte de cómo hacer que se lleven bien ustedes como pareja o ustedes como familia, como grupo social, como comunidad, terapia familiar. Pero creo que ese problema de no incluirlo simplemente lo que hace es lo posterga. Desde la psicología social lo que trabajamos es la teoría del conflicto social. No se trata de destrozarnos, se trata de poner a jugar justamente cada uno de los razonamientos. En el conflicto lo que hace es que te construye, no te destruye. Hay de conflictos a conflictos, evidentemente, podemos mencionar muchísimos, pero desde la psicología social lo vemos como, veámoslo como el proceso que te permite crecer a ti y al otro. Entonces, si dialogamos con los diferentes grupos religiosos, veamos, sin apasionamientos, sin el estómago, ¿cuáles son los razonamientos de uno y otro? Va a llegar un punto en el cual simplemente cada uno de las creencias religiosas se va a sustentar en una cuestión de fe, va a escapar de elementos más tangibles, pero ya ejercimos en todo este proceso un punto de discusión, de aprender a escuchar y a ser escuchados, y eso es lo que no estamos haciendo. Tú te callas porque yo digo que soy el padre, yo soy la madre, aquí se obedece. Cuando tengas tu mayoría de edad te puedes ir de la casa si quieres y tener la religión que quieras, pero no, simplemente es ¿por qué no? Y con mayor razón hoy en día los jóvenes pues posibilitan apertura de discusión. Enseñémoslos, veamos por qué es esto, cómo funciona. Aprendamos que el conflicto puede construir. No, justamente, como menciona Efren, no la parte de imposición de porque yo lo digo y lo ordeno. Esa es la parte más peligrosa y eso es lo que estamos acostumbrados, porque no hemos razonado. Razonémoslo, entremos a ese punto en el cual se puede. ¿Cuáles son los elementos de tu creencia, de mi creencia, si es que estamos en una situación de pareja así? Si estamos en una cuestión en la cual la familia dice, ustedes se cambiaron o no se quieren cambiar, bueno, ¿cuáles son los argumentos? Ve mi estilo de vida. Si mi estilo de vida es coherente, es perfecto en ese sentido con lo que estoy marcando y no estoy cometiendo ninguna situación de crimen ni una situación que atente contra mi salud incluso, es un buen ejemplo de religión, cualquiera que sea. Entonces eso habla justamente, como mencionaba el testimonio, habla más que simplemente dice aquí la Escritura. Sí, la Escritura dice muchas cosas, pero el punto es cómo lo vives. Esa parte yo creo que tendríamos que llevarlo al punto de dame argumentos, discutámoslo. A mí me parece que si nos quedamos en el nivel de argumentos, vamos a chocar, porque mis argumentos son mejores, francamente, porque yo sí sé y porque mi religión me lo dice. Entonces, tendríamos que entrar quizá utilizando los elementos de la comunicación no violenta. A partir de la comunicación no violenta, hay dos elementos importantes. Por un lado es, me veo a mí misma y veo al otro con compasión, desde otro punto de vista. Y la compasión no es, ay, pobrecito tontito que no sabe. No, es qué necesidades él tiene y a partir de la compasión yo me veo a mí misma y digo, a ver, ¿cuál es mi necesidad de estar discutiendo por mi religión? Y quizá mi necesidad es sacar bueno, voy a decir una frase, sacar mi gallo a miar aunque no tenga por dónde, ¿no? Es decir, yo quiero ganar. Y entonces es un conflicto de poder, no, ni siquiera es de religión o dogmático. Claro. Tendríamos que vernos y ver al otro desde la compasión hacia nosotros, empatía. Desde esta posibilidad de darnos cuenta qué le pasa al otro y qué me pasa a mí peleando esta religión. ¿Para qué la peleo?
algunos testimonios en la televisión decían, es que a mí mis padres me dijeron, tú eres católico y morirás católico. Está bien, es una lealtad a mi papá, ¿no? Lo que estoy discutiendo es la lealtad a mi papá, ni siquiera los argumentos religiosos. Yo creo que tendríamos que aprender a vivir los conflictos de otra manera. Hace ratito Ruth decía, pareja es conflicto. Yo creo que si solo fuera conflicto no estaríamos emparejados. Yo personalmente lo creo, ¿no? Yo tengo esposo y le doy gracias a Dios por él, pero no solo es conflicto, que tenemos encontronazos, los tenemos. Y a veces ni siquiera es por la religión. Tenemos muchas otras cosas por las que discutimos, pero tenemos tiempos buenos. Entonces, vivir en pareja implica construir juntos una relación. Vamos a hacer una pausa y continuamos para platicar con más de nuestros testimonios, como Ezequiel, que está aquí con nosotros, y más comentarios de las redes sociales. Continúen aquí con nosotros en Diálogos. Hay un comediante. Diálogos es un espacio creado para ti. Compártenos tus dudas respecto a la salud, la familia, la pareja y la sociedad. El próximo lunes, el Dr. José Bandera nos informará sobre el manejo integral de las lesiones musculoesqueléticas. Hoy, gracias a los avances de la medicina, la rehabilitación es posible y el dolor se puede dejar atrás. El martes, te acompañamos en este nuevo ciclo escolar, ya que cada nivel educativo tiene sus periodos de adaptación muy particulares. ¿Sabes cómo ayudar a tus hijos de preescolar, primaria o secundaria? Cristina Jauregui te espera. Marisa Escribano te invita a dudar. Sí, el miércoles hablaremos de la duda y la incertidumbre. ¿Tú de qué dudas? ¿Sabes convivir con la incertidumbre que ofrece la vida o prefieres las certezas? El jueves, Fernanda Tapia y los especialistas ponen al descubierto el gran desafío que representa como sociedad la prevención de desastres. Tratemos en la medida de lo posible que los huracanes, inundaciones y sismos no se conviertan en una tragedia. El viernes, acompaña a Carmen Muñoz porque hablaremos de cómo romper el ciclo de la violencia. Se dice que el primer paso es el empoderamiento, pero ¿sabes qué significa esta palabra? ¿La has aplicado a tu vida cotidiana? Platícanos. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales. Bueno, ahí sería más que nada comunicación con mi pareja. Enseñándole las dos. A final de cuentas, pues es el mismo Dios. No imponerle una religión, sino que él decida libremente, ¿no? Unos creemos en imágenes y otros no creen en imágenes. Yo le brindaría los dos dogmas o las dos ideologías. Mientras son niños, solo que conozcan las opciones y que ya al final ellos decidan. Creo que ese sería lo ideal y lo óptimo, ¿no? Realmente yo les tendría como una pauta muy libre para que ellos escogieran qué religión escoger. Sí es importante para mi pareja que nuestros hijos tuvieran esa religión. Yo creo que lo aceptaría. Yo pienso que podríamos llegar a acuerdos porque todas las religiones tienen algo en común y es ver por las cosas que sean buenas. Primero es el diálogo y lo demás es respetar tanto los derechos de los niños como el círculo familiar. Bueno, pues de nuevo le agradecemos a las personas que participaron en este sondeo y también a todas las personas que se están comunicando y compartiendo precisamente sus preguntas y sus comentarios. Leonardo Bracamón nos dice, la religión es como los pantalones de mezclilla. Elegirás los que más se te ajusten a tus necesidades, como te veas en el espejo y como seas más aceptado en tu entorno social, ya que en lo familiar no te interesará, porque al final de cuentas solo te debes de sentir bien tú mismo o tú misma. EJ Burst nos dice, en cuanto nacemos se nos es dado un nombre, una religión, una nacionalidad, una raza, y a partir de allí uno pasa el resto de la vida defendiendo una identidad ficticia, una identidad que heredaste.
Alay Ramírez, hay una verdadera, y los que somos honestos, porque no somos perfectos, somos las personas. Y sí, hay muchísimas, pero solo hay una verdadera religión. Por eso dice en la Biblia que te pares en los caminos y preguntes. Por eso Dios dio la libertad para poder elegir. Nos dice en esta llamada telefónica un anónimo desde Puebla, saludos. La religión es más dañina que la misma droga. Margarita Peraza, es muy importante en la pareja tener un diálogo sobre la religión, ya que la religión no es solo rezar, es reflexionar, promover los valores en familia y compartir amor para una vida sana y para el desarrollo humano. Esta otra llamada es de Elsa Margarita. Mis hijos son católicos, pero la esposa de uno de ellos no es creyente en nada. Y a mí me preocupa que mis nietos crezcan sin ninguna religión. ¿Qué es lo que puedo hacer? No debo entrometerme, ¿es prudente o imprudente? Daniel Escalona, la religión jamás podrá reformar a la humanidad porque la religión es esclavitud, así opina. Vicente Castellanos Alcázar, en la verdadera religión no hay ceremonia ni rituales, solo quietud. Eso es la yoga y la meditación que me unen a Dios y a la pareja por añadidura. Lulú, respecto al tema, en buen sentido, yo me río. Hablar de religión es algo tan delicado. Y sí, tenemos sectas aquí, aunque digan que no lo son. Los mormones son fanáticos del dinero. Yo me casé con uno, por ejemplo, y a fuerza quería que se hiciera lo que él decía. Y como hay permiso de que ellos entren a las casas a dar, según sus testimonios, pues al Señor le caí en la movida porque ya andaba con una de su religión y lo caché. Así que esos son como los de la feria. Tomás Bernardo de la Rosa, primeramente yo soy cristiano evangélico y por ende yo estoy luchando por creer en lo que dice la palabra de Dios. Y ahí dice, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Y la respuesta es no, cuando uno no está de acuerdo no pueden estar juntos. Y eso es en todos los sentidos, en los gustos, en las ideas, etc. Y la segunda, el matrimonio uno debe unirse por amor. Pero a veces no sabemos ni creemos o ni sabemos qué es el amor. Algunos dicen que es un sentimiento, un hecho, pero nadie dice que el amor es un sentimiento. Para cerrar, yo creo que para alguna pareja subsista y armonice y tiene que haber amor. Y esta última llamada de un anónimo, nos dice, yo soy Josué y me gustaría que pudieran ejemplificar en este tema. Todas las religiones dicen que son amor, que son comprensión, que son tolerancia, que son respeto, pero todas están divididas y dicen que solo creer en ellas es la verdadera creencia. Y habla acerca del amor en las parejas y la libertad que tienen para elegir a su pareja. ¿Qué pasa cuando la pareja es homosexual, cuando son gays o son lesbianas? ¿Cuál de las religiones acepta precisamente esta forma de hacer pareja? ¿Existe alguna o todas están en desacuerdo? Hoy en día creo que la humanidad ha evolucionado. ¿Lo han hecho las religiones? Parte de los comentarios y preguntas hasta el momento, mi querida Carmen. Gracias, Oscar. Y bueno, aquí quiero retomar con Ezequiel y con Rodrigo, que están con nosotros compartiéndonos su testimonio. Ezequiel, tú tuviste la intención de andar con alguien de otra religión. Así es. Yo tengo amigos de diferentes religiones, incluso hasta familiares. Entonces, Cupido se apiadó de mí un poco y conocí una persona judía. Estuvimos saliendo un tiempo, pero a pesar de que él me decía, no soy ortodoxo como sus familiares, porque, yo soy católico, él es judío. Dice, yo no soy ortodoxo, no comía como tal cual cosas kosher ni nada. Pero al final sí había como un impedimento, yo creo que de mi parte, porque, por ejemplo, a mí mi religión no me impide ser la persona que soy. Yo soy libre de decir quién soy, pero en parte de él sí le costaba trabajo, a lo mejor por su familia, por su religión, y luego, cómo estoy saliendo con una persona católica. Entonces, sí hubo como mucha diferencia, sí hubo mucho... Yo en mi parte me limité mucho porque, por ejemplo, yo decía, es que a mí me gustaría convivir con él y mi familia y, no sé, a lo mejor llevarlo a una primera comunión. Yo no me veía haciendo el bar mitzvah con su familia y ahí hubo una barrera de mi parte en el que dije, esto... ¿Y él no tenía problema con eso? Nunca me lo manejó. A lo mejor para cosas de tu religión. Cosas de mi religión, yo creo que no, porque cuando salíamos yo decía futuro, no, pues primero Dios, ¿no? Entonces él como que, nada más así de,
pues, están, o sea, no compartíamos las mismas ideas. Entonces, pues al final también yo creo que mientras más me quería yo involucrar, no me iba a cambiar de religión. Yo tengo muy marcada mi religión, lo que yo creo en Dios, en los santos, pero bueno, al final sí hubo como una limitación, yo creo que también de su parte, porque no estábamos en el mismo mood. Entonces, pues al final... ¿Qué te dejó como experiencia? ¿Qué me dejó como experiencia? Que yo creo que yo tuve que haber permitido que las cosas fluyeran, de yo no ponerme barreras, de no dejarme guiar por las religiones, por lo que marca, sino dejarme llevar, que eso yo creo que es muy importante, porque al final, pues bueno, los seres humanos amamos, y pues tanto amamos que pues yo puedo amar a un hombre, y hay personas que se van de diferentes religiones, claro. Y al final yo creo que eso es no dejarse llevar por la religión, porque también la religión te impide muchas en expresarte de, bueno, quién quiere ser, ¿no? O sea, hay religiones que dicen, no, o sea, no me puedo casar con un hombre, tiene que ser con una mujer, porque así está escrito. Pues bueno, o sea, sigue ese patrón, la verdad, muy respetable, pero yo soy de la idea en que se dejen llevar, que no dejen que las religiones o las ideas permitan limitarse, porque la verdad, pues no ayuda en nada. Y ya me dejé yo con duda, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado si se hubiera llegado algo más en esta relación? Gracias, Ezequiel. ¿Y Rodrigo? Sí, pues mira, yo en cuanto a la espiritualidad comentaban hace rato un diagrama. Para mí la espiritualidad se volvió parte de mi balance como persona. Yo creo que es algo muy importante porque la típica frase que te dicen, primero tienes que estar bien para estar bien con alguien, ¿no? Entonces creo que va de ese lado. Creo que es importante encontrar un balance incluso en esa parte. Tenemos estas creencias. A mí la palabra religión y lo que significa religión como tal no me gusta porque te implica que te van a decir qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo y con quién. Entonces creo que no está padre porque entonces influye en lo que tú experimentas y cómo lo experimentas. Yo estuve con una persona, con un chico mormón, qué divertida relación porque implicaba muchísimas cosas, ¿no? Yo le hacía bromas, no pueden tomar café, por ejemplo. Entonces yo le hacía bromas desde eso, que es como, pues, algo pequeño, ¿no? Que claro. Yo le decía como, bueno, vamos por un café y él no tomó café. Oye, Rodrigo, tú dices que no estás como muy de acuerdo con esto de las religiones, pero tú eres cristiano. Yo soy cristiano. Cristiano, y esta persona era mormón. 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 Sí, yo me defino cristiano porque creo en Cristo. Porque mi fe está basada en eso, porque yo lo he experimentado personalmente. A mí nadie me dijo como, tú tienes que experimentarlo de esta forma, tienes que vivirlo de esta forma. Yo dije, yo creo en él porque lo he experimentado de diversas formas. ¿Y cuáles fueron los conflictos con esta persona? O sea, ¿cuáles eran las limitantes de que él fuera mormón y tú creo que cristiano? Principalmente en plan sexual. Ajá. En plan sexual yo creo que había mucho, tienes que hacerlo así, tienen que hacerlo hasta este punto. Obviamente, digo, si llegamos como a un acuerdo en plan con su iglesia y con mi iglesia, que era, pues somos del mismo sexo, entonces como que ahí hubo un rollo al principio y ya después vieron que la relación estaba padre. Pero no podían dormir juntos. Pero no podíamos dormir juntos, no podíamos estar solos juntos, o sea, si íbamos de viaje o así. Entonces, en la parte de la sexualidad, ¿cómo le hacían? Pues, quién sabe. Se las ingeniaban. Al día de hoy todavía no. Fíjate que yo siempre fui de la idea y fue algo que yo le pedí mucho, no hay que esconder nada. Entonces, creo que eso a algunas personas, porque obviamente él iba a dar sus testimonios a su iglesia y yo los compartía acá con mis grupos, y era una parte que decíamos, bueno, lo siento, o sea, esta parte sí es una parte que necesitamos como personas, ¿no? Importante, claro. Sí, muy importante. ¿Sí? Y nos dejamos llevar más por decir, ok, que la religión sea nuestra base espiritual de valores y de nuestra manera de ver el amor. Muy bien. Pues mira, vamos a ver el siguiente sondeo, ya me diste pie para presentarlo, de cómo influye la religión en la sexualidad de los mexicanos. Vean lo que respondieron.
Cuando tienes una pareja, dependiendo de la religión que sea, pues siempre tiene que influir. Sí, definitivamente sí. Hay muchos mitos al respecto, ¿sí? La morbosidad va a existir en cualquier tipo de religión. Debiera influir para bien, en la medida que cada punto esté en su lugar que le corresponde. Pues no tanto, porque depende también lo que estemos abiertos a compartir con la pareja. Si me dices a mí, yo digo que no influye, ni para mal ni para bien. Pero algunas personas piensan que sí y otras que no. El respeto mutuo de la pareja es de los dos, no nada más de uno, no nada más lo que él quiera, sino lo que los dos queramos hacer. La religión nos ha inculcado una serie de creencias, principalmente con tendencia a la culpa, en donde justamente si nosotros vivimos libremente nuestra sexualidad, entonces podemos ser castigados. Yo creo que la sociedad mexicana se ha liberado mucho en ese sentido. Para evitar eso tenemos una conducta sexual un poco más cohibida o más conservadora. Creo que el laicismo con sus asegúnes, pero ha ido sentando sus raíces. No creo que actualmente ya tenga una influencia decisiva. Bueno, pues aquí está lo que nos respondieron en este sondeo de qué tanto influye la religión en cuanto a la sexualidad de los mexicanos. Ruth, ¿quisieras comentar algo sobre esto? Y también quisiera retomar contigo, José, uno de los comentarios que nos hacían acerca de la homosexualidad y las diferentes religiones. Bueno, yo creo, gracias, yo creo que efectivamente si hay una regulación sobre el ejercicio de la sexualidad de cada uno de nosotros, desde pequeñitos, que vimos desde lo que nuestros padres organizaron en relación con toda la mitología de la estructura que tenía la familia. Entonces estamos hablando de cosas muy infantiles, no verbales, que fueron transmitidas, que a la hora en que yo tengo un despertar sexual, desde la ritualización de la aceptación de la adultez en las diferentes religiones, ¿no? Cuando te puedes casar, cuando estás listo, cuando puedes procrear, cuando puedes rezar, cuando eres responsable del rezo o no. Hay muchas cosas en esa línea, ya sea que seas creyente o ya sea que tengas este ejercicio de costumbres o no las tengas, las tenemos inculcadas. Entonces, cuando tenemos la libertad de la sexualidad, ahí es un momento en donde podemos, usaban la palabra discernir, usaban la palabra encontrar cuáles son las influencias que cada uno de nosotros tenemos para el ejercicio de las reglas de la sexualidad. ¿Sí? Sí, no es tan fácil ser libre sexualmente. Creo que es un ejercicio de madurez, de crecimiento, de pensamiento, de lucha con estas legalidades que traemos adentro y evidentemente de contacto con la pareja que permita poder dialogar en confianza lo que cada uno puede, quiere o no puede, ¿no? Porque tiene esta reglamentación. Entonces yo sí creo que la sexualidad mexicana está muy legalizada por la mitología de nuestras religiones. Josué. Porque justamente lo que está haciendo es que va marcando cuál es la noción y el rol que tienes tú y tu cuerpo. ¿Tu cuerpo para qué es? Y entonces en esta parte, el cuerpo desde la parte religiosa lo vemos como un proceso de procreación, no como el proceso justamente de disfrute. Entonces, y ya podemos recurrir a un montón de elementos bíblicos que señalan esta parte, pero afortunadamente hay grupos religiosos, como en este caso que mencionamos aquí en corto, la Iglesia Metropolitana, que permite, que es de corte católico, que permite los matrimonios entre jóvenes, mayores, homosexuales. Entonces está abierto, reconoce justamente qué es lo importante. ¿Tu cuerpo? No, es lo importante tú que sientes como ser humano. Y es importantísimo retomarlo después de la pausa, ¿sí? Ya volvemos. Y este ejercicio de la idealización no nos hace bien a nadie. Una conceptualización más realista del ejercicio del amor y de la pareja, en donde el conflicto es lo normal, es lo natural. Puede uno participar de tantos ritos religiosos como tenga la pareja o las parejas, sin que eso cambie en automático. No es que uno entre a la basílica, que uno entre a la mezquita y a un automático te vas a transformar. Fortalece los lazos familiares antes que generar o continuar la disputa religiosa. Yo creo que eso tendría que ser justamente una religión cualquiera. Las religiones tienen todas un núcleo ético fundamental, importantísimo, que tienen que dar como un mensaje a la sociedad. Toda participación que tenga o toda influencia que tenga que ver con la pareja
sea tomada en su debida dimensión y en su debido peso, ¿no? Porque es bien visto para muchas mujeres que los esposos se conviertan a ser evangélicos, porque inmediatamente dejan de tomar. ¿Se convierte también en una guerra de poder? Así es, absolutamente. Y lo tenemos en la parte de la religiosidad. Cuando estamos en una mesa, no hablamos de fútbol, no hablamos de política y no hablamos de religión, porque no pasa por la mente, pasa por las tripas, pasa por las emociones, pasa por los ejercicios de las lealtades inconscientes. Las discusiones son poco reflexivas y son muy emocionales y tiene que ver con quién tiene razón. Es el peor escenario para una familia llevar los problemas del matrimonio a los hijos y convertirlos en el campo de batalla. Me veo a mí misma y veo al otro con compasión, desde otro punto de vista. Y la compasión no es, ay, pobrecito tontito que no sabe. No, ¿qué necesidades él tiene? Y a partir de la compasión yo me veo a mí misma y digo, a ver, ¿cuál es mi necesidad de estar discutiendo por mi religión? ¿Qué sucedería si tu pareja no profesa la religión católica? La Iglesia de ninguna manera lo obligará a convertirse, pero sí le otorga una licencia al creyente para que se case con una persona de diferente religión. A esta licencia se le conoce como dispensa y es otorgada por el obispo de la diócesis donde se encuentra la parroquia en la que los novios se casarán. Para que el matrimonio mixto o con disparidad de cultos sea válido, la Iglesia Católica pone las siguientes condiciones. Que el contrayente católico no se sienta forzado o inducido por su pareja a abandonar su fe. Que los dos prometan que los hijos que lleguen a tener sean bautizados y educados en la Iglesia Católica. Que el contrayente no católico conozca a qué se compromete un católico cuando se casa y que los dos sean instruidos sobre los puntos importantes del matrimonio. Esto según el Código de Derecho Canónico. Después de escuchar esta información, Josué, nos decías que hay religiones donde sí aceptan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí, mencionábamos este caso en concreto de la metropolitana, pero yo creo que el punto es, tendríamos que buscar justamente que las iglesias, que las religiones reconozcan la diversidad que tenemos socialmente. Estamos teniendo esta apertura en la cual la sociedad elige su preferencia sexual, su forma de convivir y coexistir con alguien más, pero podemos encontrar muchos otros elementos que las religiones deberían tener y esa parte no la hemos encontrado porque todavía existe este prurito, este temor de se puede perder la fe. La fe se va a perder cuando no haya feligresía. La fe se mantiene cuando los feligreses compartan, convivan, coexistan, independientemente de que lleven a pie juntillas todos los elementos. Muchos sacramentos, muchas ordenanzas pueden cambiar a lo largo de la historia. Si hablamos en la parte católica, llegan a cambiarse justamente elementos. ¿Por qué no entonces centrémonos en lo importante? ¿Quieres vivir en unión con otra persona de tu mismo sexo? Adelante. Esa parte te permite a ti llevar a cabo un ejercicio de empatía, de amor máximo, sublime. Yo creo que ese punto tendríamos que hacer un cambio en las estructuras religiosas como tal. A mí me gustaría abrir el panorama. Sí. Para no quedar como sesgados, aunque sea estadísticamente lo general. Pero no es necesariamente que esté este conflicto sexo-religión como me pareciera que se maneja mucho desde los mensajes de las redes o de lo que se está comentando. Porque hay por ejemplo, vida sexual para algún tipo de religiones en los que no se practica el sexo. Simplemente se vive como matrimonio, se tiene un proyecto de vida, pero no tienen relaciones sexuales. Es una visión de la sexualidad orientada y fundamentada por una visión religiosa que le da, no sé, felicidad a las personas que toman esa opción, ¿no? Es el caso de los Brahmis, o en el caso de los Vaishnavas, que también tienen una vida sexual, no orientada al placer, sino a la conservación de la energía y por lo tanto poder hacer o desarrollarse como ser humano a partir de ese no ejercicio de la religión. Entonces, a mí me gustaría ver que no es nada más un tipo de visión como pareciera que se está diciendo, en el que hay unas iglesias que
están en contra de la vida sexual de las personas y que esto es dañino y que las religiones, por lo tanto, serían dañinas. Me gustaría rescatar esa parte también de que las religiones son profundamente civilizatorias. Hay desde luego muchas, y es la generalidad de lo que se está comentando, de experiencias negativas. Aquí la pregunta sería, ¿cuál es la causa? ¿Es la religión o es que no se han llevado a cabo la adecuación real de las religiones? Por ejemplo, en México la religión ha sido muy atacada desde el siglo pasado. Chesterton decía, no es que haya fracasado el ideal cristiano, es que nunca se ha llevado a práctica. Entonces, no es que efectivamente, como decía Chesterton, no es que hayan fracasado las religiones, ¿no? Sino que él mismo decía, se les ha considerado muy difícil cumplir con sus preceptos y se ha renunciado a ellas. Entonces, lo que quisiera concluir es que el panorama con respecto a la sexualidad es mucho más amplio, no es de lo que se ha comentado, hay otro tipo de visiones, otro tipo de percepciones de la sexualidad en las religiones, y también que las religiones han tenido una gran influencia en la historia de la humanidad, incluso, por ejemplo, después de conflictos bélicos, en la reconstrucción, en la reconciliación o en la armonía entre las partes que estuvieron en esos conflictos. Entonces, no hay que devalorar en ese sentido, de manera general, las religiones, sino que tienen un papel fundamental. Raquel, Ruth, ¿querían retomar? Bueno, quería, en el ejercicio de la regulación de la sexualidad, nada más quería aumentar que la regulación no implica dejar de lado el placer. Incluso está regulado que el placer debe formar parte del ejercicio sexual de la pareja. Está obligado tanto él como ella a cuidar el orgasmo, el momento de placer de la sexualidad. No solo está dada para el ejercicio de la procreación, sino también para el ejercicio del placer, para la reunión de las almas y de los cuerpos de ambas partes. Eso es la regulación. La regulación no es una castración, es un ejercicio que limita la escena, digamos, en cómo llevarlo a cabo, pero no quita de lado el placer. Nada más quería el fin de la aumentar esa sexualidad parte. es diferente en las diferentes religiones. Ajá, así es. Raquel. Yo creo que no podemos poner la sexualidad como aparte. La sexualidad es parte de todo este contexto, ¿no? Del ser humano como ser humano. Yo quisiera retomar el asunto de ampliar el panorama de las religiones. Las religiones como tales tienen un cuerpo de valores que son importantes. Y de ahí quiero pasar al asunto de la abuelita. Una abuelita dice, no sé qué hacer con mi nieto, porque este tiene una religión, esta tiene otra, y pues yo qué hago con mi nieto. Yo creo que en este ejercicio del amor por el nieto, ella puede compartir con su nieto como las partes importantes de la religión de ella, lo que sea importante. El nieto de todas maneras está un poco confundido, así que una tercera opinión no va a confundirlo muchísimo más. Pero si está envuelta para regalo de un nieto con amor, yo creo que es un regalo para el corazón del niño. Y estoy aquí con Saraí y con Carlos. Ellos son una pareja de pastores. ¿Y ustedes creen en seguir la religión que les inculcaron su familia? Sí, claro. Cuando yo nací en una familia cristiana, siempre me enseñaron los principios bíblicos y mi corazón se ligó a eso. Y siempre desde pequeña pedí a Dios un hombre con ese mismo sentir, con esa misma visión, con esa misma pasión a lo que yo sentía. Y puedo decir que es real. ¿Lo encontraste en Carlos? Lo encontré en Carlos. Lo conocí, él con una familia igual, educada en estos principios. Eso nos dio como identidad, pero también fuimos bendecidos por nuestros padres. O sea, fuimos aceptados, mis padres a él y sus padres a mi persona. Carlos. Yo creo que el tema que hablamos, Carmen, es tan importante porque, ¿sabes? A veces la religión la vemos desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva humana, ¿no? Pero de pronto escuchamos que el Evangelio de Juan dice, pero Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Y esto, si lo aplicáramos a la pareja, entonces entenderíamos que en la pareja estamos para poder sumar, que nuestros esfuerzos en la pareja no traigan problemas por la religión o por otros temas, sino que podamos sumar. Dios es amor. Que ese amor se manifieste en la pareja y que ese amor pueda llevarnos a que nuestra sociedad pueda ser mejorada, a que haya menos índice de violencia en nuestro país, a que nuestros jóvenes y nuestros niños no estén siendo deformados por la educación desde el seno familiar. Y cuando nosotros nos centramos en eso, entonces encontraremos este amor a través de la fe. Y entonces puedo aceptar a mi pareja y entonces puedo decir, yo te amo con el amor que viene de Dios. Y ese amor me lleva a aceptar tal y como eres, claro, sin ponerte ningún pero, porque así Dios me acepta también a mí. Y entonces el mensaje, creo que para los que estamos en este programa y entendiendo esta temática, para nuestros televidentes, es entender que Dios quiere que todos como parejas podamos sumar en esta sociedad y mejorar la sociedad, arreglar y componer la sociedad. Muchas gracias, Carlos. Óscar Virués. Ay, a ver, algunos comentarios Sí, rápidamente. Soy mormona, pero no vivo del todo en mi religión. He tenido novios de mi iglesia y han sido un fiasco. He salido con novios de otras religiones y son un poco más comprensivos. El pertenecer a una religión no define forzosamente a las personas. Para mí, la religión es una forma de vida y no una institución. A partir de ahí es que debemos respetar a las demás personas. Yo amo a mi familia, soy ateo, mi esposa es católica y vivimos en armonía. Mi hija es libre pensadora y la religión no es obstáculo, por lo que no permitimos que lo sea. El respeto a las creencias es la clave del respeto y la armonía. Yo fui criada en la religión católica y mi esposo es cristiano, pero ambos decidimos que al crecer ellos decidieran a qué religión querían pertenecer. Yo soy atea, me sentí liberada al dejar de creer en algo que solo me hizo temer en mi juventud. Yo no tengo religión porque ya no supe de qué religión soy. Mi bisabuela era primero muy católica, después testigo de Jehová y después murió siendo cristiana, o sea que no supe ni qué fue lo que pasó conmigo. Y finalmente este otro comentario que nos comparte. Aquí está. Yo viví con un santero y siempre fue una relación de respeto hasta que descubrí que él hacía cosas en mi contra. Fue ahí donde tuve que decidir retirarme con una desilusión en el corazón. Óscar, pues aquí estoy con Martín, que nos dice que es Babalao. 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 Así es, ¿Qué es es Babalao? Babalao. Bueno, dentro de la fe yoruba, la palabra Babalao es una palabra que es mixto, Baba significa padre, Lawo, secreto, el padre de los secretos. Como tal, la religión, y yo quería acotar algo muy importante, creo bastante injusto que el común denominador es echarle la culpa a Dios, cuando verdaderamente el amor, la pareja, el matrimonio, la familia, está fundamentada en una domesticación bien diferente, porque realmente estamos domesticados. Estamos domesticados desde el mismo momento en el que nacemos, se nos está imponiendo cánones, tanto religiosos, tanto de conductas, tanto de un sinnúmero de situaciones. En el caso personal, sí, yo nazco y me bautizan y toda esa serie de situaciones dentro de la religión católica. Cuando yo conozco de la religión de la cual profeso, desde hace ya 27, 28 años aproximadamente, pues obviamente mi familia, mi papá principalmente me dijo, es que esto es del diablo, es que esto es... No, espérame, esto es cuestión importante que tú te des la oportunidad de conocer. Antes de externar una opinión, primero conoce, primero convéncete antes de que quieras imponer. Ya hasta me quería casi desheredar y me quería desterrar de la familia. Sin embargo, conforme él se fue dando cuenta paulatinamente que era algo bien diferente, entonces ya hasta después él mismo me decía, ven y ayúdame porque esto no es... Pero esto al no final es, aceptaron y respetaron. Tan así es que al sol de hoy, tanto mis hermanos, mis hijos, mis padres, o sea, en ese aspecto, todas mis
la gente que está en mi te entorno, rodea, es ajá. correcto, lo acepta de una manera, por sobre todas las cosas, porque no hay una imposición. Yo creo que eso es bastante fundamental importante. y respetar. No, es correcto. La tolerancia, lo que platicaba hace un rato con Efraín, la tolerancia es sobre todo el respeto, la tolerancia y sobre todo no buscar imponer absolutamente nada y sobre Muy todo bien. el respeto mutuo. Gracias, Martín. Gracias a usted. Se trata justamente de reconocer esta parte de por qué te juntas con alguien en pareja, por qué decides establecer una vida en pareja, porque vas a compartir una serie de valores y normas con el otro, con la otra. Lo que vas a hacer es construir un futuro. No vas a trasladar a evangelizar a todo el que te rodea, sea del grupo religioso que sea. Se trata justamente de compartir tu experiencia de vida y construir conjuntamente. Ruth. Bueno, yo creo ya para terminar, primero agradezco este tiempo de poder compartir entre nosotros un tema tan candente, ¿no? Estamos aquí todos muy bien sentaditos, aguantándonos las ideas para poderlas compartir y creo que lo que rescataría son los valores que la espiritualidad, la mitología y la religión nos pueden ofrecer, como los que hemos estado diciendo, ¿no? Claro. Aprender a transmitir que hay que creer en algo, que somos seres muy pequeños, ¿no? Que tenemos la posibilidad de tener instituciones que nos protejan y que eso nos da seguridad para seguir siendo un grupo que sigue desarrollándose como la civilización que tenemos. Muchísimas gracias, Raquel, Efraín, gracias por acompañarnos a todos nuestros testimonios. Nos vemos en la próxima con más Diálogos en Confianza.